A veces me pregunto qué sentiría si supiera que cada paso podría ser el último. Aquí no hay segundas oportunidades. El calor quema, el silencio engaña y algo nos observa desde la arena. Porque en este lugar, sobrevivir no es vivir, es resistir hasta el final. A veces me pregunto cómo sería vivir en un lugar donde cada error se paga con la vida. No dentro de una ciudad, no con comodidades, sino aquí, en medio del Kalahari. Cuando pienso en un desierto, lo primero que me viene a la mente es el vacío, silencio, nada. Pero apenas pongo un pie en esta tierra, esa idea empieza a resquebrajarse. El suelo quema. La arena roja se desliza como si quisiera borrar cualquier rastro de quienes pasaron antes. El aire es seco, áspero y cuesta respirar profundamente sin sentir que el calor entra directo a los pulmones. Y entonces me asalta una pregunta que no me deja en paz. ¿Cómo puede existir vida aquí? No es una pregunta científica, es una duda humana. Porque en este lugar el sol no perdona. Durante el día la temperatura supera los 45 grados. Por la noche el frío cae de golpe atravesando la piel como una cuchilla invisible. No hay ríos constantes, no hay refugios seguros, solo arena, viento y criaturas que viven al límite. Aquí no hay margen para el cansancio. Aquí no existe la palabra mañana. Mientras avanzamos casi sin darnos cuenta, entramos en territorio de caza. No hay advertencias. No hay señales visibles. Pero algo se siente distinto. El silencio pesa más. El ambiente se vuelve tenso. En algún punto, la arena bajo nuestros pies empieza a contar una historia que no vemos, porque las dunas la borran en segundos. En algún lugar cercano, un león del Kalahari se mueve con paciencia. Su melena oscura se funde con las sombras. No corre, no necesita hacerlo. Sabe esperar. Más allá, una jauría de perros salvajes africanos se organiza sin emitir un solo sonido. Cada uno ocupa su posición. No hay caos, hay estrategia. Y en medio de todo eso, una presa corre. Sus patas levantan arena ardiente. El corazón late tan fuerte que parece romper el silencio. No huye solo del depredador. Huye del error. Porque aquí equivocarse significa desaparecer. Mientras observo esta escena, no puedo evitar pensar en lo frágil que es todo. Un segundo de distracción, un tropiezo, un movimiento mal calculado, y todo termina. Eso es lo que más me impacta del Kalahari, no su tamaño. No su dureza, sino la sensación constante de que la vida pende de un hilo invisible. Durante mucho tiempo creí que el desierto era un lugar muerto, un espacio vacío entre zonas habitables. Hoy, parado aquí, empiezo a entender lo equivocado que estaba. Este no es un desierto sin vida. Es un escenario donde la vida se juega su existencia a cada instante. Cada criatura que habita este lugar está atrapada en una batalla silenciosa. No una guerra épica con finales gloriosos, sino una lucha diaria repetitiva, agotadora. Sobrevivir hoy para volver a intentarlo mañana. Y eso me lleva a otra pregunta que no puedo ignorar.
¿Qué se necesita realmente para sobrevivir aquí? ¿Fuerza, velocidad o algo mucho más difícil de ver? Porque mientras avanzamos por el Kalahari, empezamos a notar que los más grandes no siempre ganan, que los más rápidos no siempre escapan, que incluso los depredadores más temidos fallan y pagan el precio. Aquí el entorno es el verdadero juez. El suelo resquebrajado, el sol implacable, la ausencia de agua, todo conspira para poner a prueba cada decisión. No importa si eres cazador o presa, el desierto no toma partido. Y quizás por eso este lugar resulta tan inquietante y tan fascinante al mismo tiempo. Mientras seguimos este viaje, quiero que caminemos juntos, que observemos sin prisa, que sintamos la tensión, la belleza y la dureza de este mundo tal como es. Porque lo que ocurre aquí no es solo una historia de animales, es un reflejo brutal de lo que significa estar vivo. Si te atrae esta forma de mirar la naturaleza, si te interesa entenderla, no desde la distancia, sino desde la experiencia, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y acompáñame en este recorrido. No para ver documentales más, sino para explorar, cuestionar y sentir cada rincón de este planeta extraordinario. Esto es el Kalahari y apenas estamos comenzando. Y mientras esa pregunta sigue flotando en el aire, empezamos a fijarnos no en los grandes cazadores, sino en quienes viven aquí sin casi tocar el agua. Lo confieso, durante mucho tiempo pensé que, en un lugar como el Kalahari, sobrevivir sin beber era simplemente imposible. Para mí, el agua siempre había sido el límite absoluto. Sin ella, nada dura. Pero aquí esa lógica empieza a romperse lentamente, paso a paso, como la arena bajo nuestros pies. Caminando por estas llanuras abiertas, lo primero que noto es el movimiento. No es apresurado, no es caótico, es medido, casi elegante. Un springbok avanza con ligereza, atento a cada sonido, a cada vibración del suelo. No corre sin razón. Cada salto parece calculado, como si supiera que gastar energía de más puede ser tan peligroso como quedarse quieto. Y entonces aparece el Gemsbok. Al verlo por primera vez no puedo evitar detenerme. Sus cuernos largos y afilados parecen desproporcionados para un entorno tan austero. Su cuerpo es robusto, firme, como si hubiera sido esculpido para resistir. Pero lo que más me sorprende no es su apariencia, sino lo que no hace. No busca agua, no se dirige a ningún charco, no muestra desesperación. ¿Cómo es posible? Mientras lo observo desplazarse con calma bajo el sol implacable, me doy cuenta de que en este lugar la supervivencia no siempre se manifiesta con urgencia. A veces se esconde en la paciencia, en el ahorro de movimientos, en la capacidad de aceptar el calor sin luchar contra él. El Gemsbok no suda como nosotros. Su cuerpo regula la temperatura de una forma que para alguien como yo resulta casi incomprensible. Cuando el aire quema y la arena arde, su organismo hace ajustes silenciosos internos invisibles. No desperdicia agua, no la pierde innecesariamente. Cada gota cuenta, incluso aquellas que nunca vemos. Y entonces empiezo a entender algo que me cambia la perspectiva. Aquí beber agua no siempre es una prioridad, porque el agua está escondida en los alimentos. Las hojas secas, los arbustos fibrosos, incluso las plantas más duras,
conservan pequeñas reservas de humedad. Para muchas de estas especies, eso es suficiente. No es abundante, no es cómodo, pero es lo justo para seguir adelante un día más. Mientras seguimos avanzando, veo pequeños grupos dispersos, no grandes manadas compactas, sino núcleos reducidos estratégicos. Me pregunto si es una elección consciente o una consecuencia inevitable del entorno. Quizás ambas cosas. En el Kalahari, agruparse demasiado significa competir. Separarse demasiado significa quedar expuesto. El equilibrio es frágil y cada especie parece haber encontrado su propio punto exacto. Observarlos me provoca una mezcla extraña de admiración y humildad, porque nosotros, con toda nuestra tecnología, dependemos de fuentes constantes de reservas de sistemas. Ellos no. Ellos dependen de su propio cuerpo, de una adaptación lenta forjada durante generaciones. Empiezo a darme cuenta de algo que no había considerado antes. Aquí no sobreviven los más fuertes, sino los más eficientes. Los que saben cuándo moverse y cuándo detenerse. Los que no luchan contra el entorno, sino que aprenden a leerlo. Y esa idea me persigue mientras el sol sigue su ascenso. Cada paso de estos animales parece decirnos algo sin palabras. No hay dramatismo, no hay gestos heroicos, solo constancia. Una resistencia silenciosa que pasa desapercibida si no miramos con atención. Me pregunto cuántas veces desde fuera hemos subestimado a estas criaturas. ¿Cuántas veces hemos pensado que su vida es simple, repetitiva, casi automática? Aquí, frente a ellos, esa idea se desmorona. Nada es automático cuando cada decisión tiene consecuencias. El Kalahari no ofrece segundas oportunidades, no hay reservas ocultas ni garantías. Y sin embargo, estas especies siguen aquí, día tras día, estación tras estación. Mientras los observo desaparecer lentamente entre los tonos ocres del paisaje, siento que estoy aprendiendo algo más que datos sobre animales. Estoy aprendiendo una forma distinta de enfrentar la adversidad. Una que no se basa en dominar el entorno, sino en adaptarse a él con respeto y precisión. Y justo cuando empiezo a creer que ya he entendido las reglas de este lugar, el paisaje cambia, y con él todo lo que creíamos saber. Y entonces ocurre algo que no esperaba. El desierto decide cambiar las reglas. Durante días, incluso semanas, todo parece inmóvil, predecible dentro de su dureza. El calor manda la arena, domina la vida, avanza con cautela. Pero en el Kalahari, la estabilidad es solo una ilusión. Basta con que el cielo se oscurezca para que todo lo que hemos aprendido hasta ahora empiece a tambalearse. Las primeras nubes llegan sin avisar, no hacen ruido, no anuncian nada. Solo están ahí suspendidas, como si observaran el suelo agrietado que las espera. Y cuando finalmente la lluvia cae, no lo hace con delicadeza. Lo hace con fuerza, como si quisiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El agua comienza a correr por lugares que hace unas horas eran solo polvo. Pequeñas depresiones se llenan, el suelo absorbe lo que puede, y en cuestión de días, el paisaje que creíamos entender deja de existir.
Es en ese momento cuando siento que estoy presenciando algo profundamente transformador. El delta del Okavango empieza a expandirse. El agua nacida lejos de aquí, en las tierras altas de Angola, llega como un visitante inesperado. No busca el mar, no se va, se queda. Inunda extensiones enormes creando un laberinto de canales, islas temporales y zonas húmedas, donde antes solo había sequedad. Y con el agua llega la confusión. Animales que parecían tenerlo todo bajo control, ahora dudan. Rutas conocidas desaparecen. Territorios seguros quedan sumergidos. Aquello que era una ventaja ayer hoy se convierte en un obstáculo. Observar este cambio me provoca una mezcla extraña de asombro y desorientación. Me doy cuenta de que el Kalahari no es un lugar estático. Es un organismo vivo capaz de reinventarse por completo en cuestión de semanas. Para algunos la lluvia es una bendición, para otros un desafío peligroso. Las manadas de herbívoros se desplazan hacia tierras más altas, buscando suelo firme, escapando del agua que avanza lentamente pero sin pausa, y tras ellas, como sombras que no se desprenden, los depredadores ajustan su estrategia. El guepardo, ese símbolo de velocidad que todos asociamos con la perfección de la caza, empieza a perder su ventaja. Las praderas abiertas se fragmentan, la hierba crece alta. El suelo húmedo traiciona cada aceleración. Su cuerpo sigue siendo rápido, pero el entorno ya no juega a su favor. Verlo fracasar me desconcierta. Siempre lo imaginé como una máquina perfecta, diseñada para ganar. Aquí descubro que incluso la velocidad más impresionante puede volverse inútil si el terreno no acompaña. En cambio, el leopardo parece encontrar su momento. Con el agua llega la vegetación densa, arbustos, árboles, sombras profundas. Lugares donde desaparecer, lugares donde observar sin ser visto. El leopardo no necesita correr largas distancias, no depende de espacios abiertos. Se adapta al nuevo escenario como si lo hubiera estado esperando. Trepa, se oculta, espera. Mientras lo sigo con la mirada, siento que estoy entendiendo algo esencial. La supervivencia no es una cualidad fija, es una respuesta constante al cambio. Más allá, los perros salvajes africanos reorganizan su mundo. Donde el agua frena la velocidad, ellos compensan con coordinación. Cazan en grupo, se comunican, bloquean rutas. La lluvia no los detiene, simplemente los obliga a pensar distinto. Todo se vuelve más intenso, más incierto. Incluso las aguas que traen vida esconden peligro. Entre los juncos y el papiro, apenas visibles, los cocodrilos esperan. No se mueven, no lo necesitan. El agua les da el camuflaje perfecto. Un instante de descuido basta para que la calma se rompa en violencia pura. Y mientras observo este nuevo mundo en movimiento, no puedo evitar sentirme pequeño. No como una amenaza, sino como un testigo. Alguien que apenas empieza a comprender la complejidad de lo que sucede aquí. La lluvia no ha hecho el Kalahari más fácil, solo lo ha hecho distinto. Ha creado oportunidades y nuevas trampas, ha salvado a algunos y ha condenado a otros. Y lo más inquietante es que no hay justicia en ello, no hay intención, solo consecuencia.
En medio de este caos renovado, empiezo a cuestionar algo que siempre di por sentado. Pensé que la naturaleza buscaba el equilibrio, pero aquí el equilibrio parece ser solo un momento breve entre dos extremos. Y tal vez eso es lo que hace a este lugar tan fascinante. Nada está garantizado, nada es permanente. El agua que hoy lo transforma todo mañana se retirará. Y cuando eso ocurra, el Kalahari volverá a cambiar de rostro, obligándonos una vez más a replantearnos todo lo que creíamos entender sobre la supervivencia. Y cuando el agua comienza a retirarse y el polvo vuelve a elevarse lentamente, me doy cuenta de que muchas de las certezas que traía conmigo ya no tienen sentido. Durante años escuché las mismas historias. Las repetimos sin pensarlas demasiado. El guepardo es invencible porque es el más rápido. La hiena es solo una ladrona oportunista. El hipopótamo es torpe y casi inofensivo. El depredador manda y la presa huye. Todo parecía encajar en categorías simples, cómodas, fáciles de recordar. Pero aquí en el Kalahari, esas ideas empiezan a desmoronarse una por una. Ver al guepardo fallar no es algo que uno espere. Su cuerpo es una obra maestra de la velocidad, sí, pero también es frágil. Cada persecución exige un gasto enorme de energía. Cada error lo deja expuesto. Y cuando pierde una presa, no pierde solo comida, pierde tiempo, fuerzas, oportunidades. Aquí empiezo a entender que su verdadera lucha no es correr más rápido, sino acercarse lo suficiente sin ser visto, algo que no siempre logra. Eso me obliga a cuestionar mi propia percepción. Siempre asocié la velocidad con la victoria. Ahora veo que sin el contexto adecuado, la velocidad puede convertirse en una trampa. Más adelante me encuentro observando a las hienas manchadas. Confieso que nunca me inspiraron simpatía. Desde pequeño las vi retratadas como criaturas caóticas, ruidosas, dependientes de lo que otros dejaban atrás. Pero cuanto más tiempo paso aquí, más evidente se vuelve lo incompleta que es esa imagen. Las hienas no solo comen restos, cazan, planifican, cooperan. Su risa, que tantas veces interpretamos como burla, es en realidad comunicación. Un lenguaje complejo que mantiene unida a la manada en un entorno donde separarse puede ser fatal. Me sorprende darme cuenta de que su fortaleza no está en la fuerza individual, sino en el grupo, en resistir juntos cuando el entorno aprieta. Y entonces están los hipopótamos. Si hay una criatura que me obligó a replantear todo, es esta. Siempre los imaginé como gigantes tranquilos, casi perezosos, pasando el día en el agua, sin mayores preocupaciones. Aquí descubro algo muy distinto. El agua no es solo su refugio, es su territorio. Y lo defienden con una determinación que impone respeto. En las zonas inundadas, los hipopótamos dominan el espacio. Sus cuerpos masivos, su presencia constante, su agresividad, cuando sienten que algo invade su área. Todo habla de poder. No necesitan cazar, no necesitan esconderse. Su supervivencia se basa en ocupar, resistir y no ceder. Observarlos me hace entender que la violencia en la naturaleza no siempre es visible. A veces se manifiesta en la simple imposibilidad de acercarse.
en el mensaje silencioso de hasta aquí. Incluso los leones, símbolos universales de fuerza y dominio, se ven obligados a negociar con la realidad. Aquí no son reyes absolutos, fallan, pierden presas. Compiten con hienas, con leopardos, con el entorno mismo. La caza nocturna no es una elección romántica, es una necesidad. El calor del día les roba energía. La oscuridad les ofrece una oportunidad. Mientras los observo moverse en grupo, coordinados, silenciosos, empiezo a comprender que su verdadero poder no está en el rugido, sino en la cooperación. Las hembras cazan juntas no por instinto heroico, sino porque hacerlo solas sería demasiado arriesgado. Todo esto me lleva a una conclusión incómoda. Hemos simplificado demasiado la vida salvaje. Hemos reducido historias complejas a etiquetas fáciles, bueno o malo, fuerte o débil, cazador o víctima. Pero aquí esas divisiones se diluyen. Cada criatura ocupa un lugar que no es moral ni simbólico. Es funcional, necesario, preciso. La naturaleza no premia la bondad ni castiga la crueldad. No juzga, no recuerda, solo responde. Y esa respuesta puede cambiar en cualquier momento. Mientras camino por este paisaje que parece repetir ciclos infinitos de abundancia y escasez, empiezo a sentir que mis propias ideas sobre control y dominio también se ven cuestionadas. Nosotros creemos entender la naturaleza porque la observamos desde fuera, pero estar aquí, sentir el calor, la incertidumbre, la fragilidad, cambia todo. Quizás el mayor error ha sido pensar que la naturaleza es simple, o peor aún, pensar que está hecha para nuestro entendimiento. En el Kalahari no hay personajes secundarios, no hay villanos ni héroes, solo vidas entrelazadas, tomando decisiones constantes para seguir existiendo. Y mientras estas certezas se desvanecen, empiezo a sentir que el verdadero aprendizaje aún no ha terminado. Porque comprender este lugar no consiste en clasificarlo, sino en detenerse a observar y aceptar que tal vez nunca lo entenderemos por completo. Y mientras me detengo en medio de este paisaje que parece eterno, entiendo que el viaje no termina cuando dejamos de avanzar. Después de todo lo que hemos visto aquí, el Kalahari ya no es solo un desierto para mí. Es un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida y de lo increíblemente resistente que también puede llegar a ser. Cada huella borrada por el viento, cada cuerpo que se mueve con cautela bajo el sol abrasador, cada noche fría que obliga a esperar hasta el amanecer, habla de una lucha silenciosa que ocurre todos los días lejos de nuestras miradas. Mientras camino pienso en lo fácil que es olvidar que este equilibrio existe, que no se sostiene solo, que depende de ciclos que pueden romperse con demasiada facilidad. El agua llega y se va. La abundancia dura poco, la escasez siempre regresa, y aún así, la vida insiste. Pero también pienso en nosotros, en cómo nuestras decisiones muchas veces tomadas lejos de aquí, alcanzan incluso estos lugares que parecen intocables, rutas interrumpidas, territorios fragmentados. Cambios en el clima que alteran ritmos que tardaron miles de años en formarse. No lo digo como una acusación, sino como una reflexión inevitable después de observar de cerca este mundo.
Aquí nada sobra, nada es innecesario. Cada criatura cumple un papel que sostiene a las demás. Cuando una pieza desaparece, todo el sistema lo siente. Tal vez por eso este viaje me ha dejado una sensación difícil de explicar. No es tristeza, no es miedo. Es una mezcla de respeto y responsabilidad. La certeza de que comprender la naturaleza no significa dominarla, sino aprender a convivir con ella sin romper lo que la mantiene viva. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por quedarte por escuchar, por caminar conmigo a través de este paisaje tan duro como fascinante. Contar estas historias no es solo un trabajo para mí, es una necesidad. Es la forma que tengo de seguir explorando, de seguir aprendiendo y de compartir ese asombro que siento cada vez que descubro cómo la vida encuentra caminos incluso en los lugares más imposibles. Si decides suscribirte al canal, no lo tomes como un simple gesto. Para mí es una señal de que vale la pena seguir adelante, de que hay personas al otro lado que también quieren mirar con más calma, cuestionar lo que creemos saber y darle espacio a la naturaleza para que nos hable sin interrupciones. Ese apoyo es lo que me da fuerzas para preparar el próximo viaje, la próxima historia, el próximo encuentro con lo salvaje. Antes de despedirme, me gustaría dejarte una pregunta abierta. Después de este recorrido por el Kalahari, ¿qué parte del mundo natural te gustaría explorar juntos? ¿Qué historia sientes curiosidad por descubrir? Te leo en los comentarios. Nos veremos en el próximo video, en otro rincón del planeta, donde la vida sigue luchando, adaptándose y resistiendo, incluso cuando todo parece estar en su contra.